Muy buenas días, tardes, noches para la hora de lo que esté viendo este podcast. El día de hoy vamos a hablar de esta serie que se llama Arcane, que se encuentra en Netflix. De mi lado se encuentra Lancelot ¿Qué tal, y amigos? un servidor Ghost. Y bueno, esta serie está basada en lo que es el videojuego Famoso, famosísimo, famosísimo. famosísimo y toxicísimo de toxicísimo ¿Qué cosita se nota? que no, casi no se nota que por eso precisamente banearon el chat en China, Sí. League of Legends. Sí. League of Legends ahorita Ya tomaron a Leti la fea, güey. ya tumbaron, de hecho sí, un dato curioso empezando este podcast, el video serie más vista que se encontraba hasta el momento, el día de hoy, era Betty la Fea. Ajá, en lo que es Y la serie de la plataforma de Netflix, que es donde pueden ver la serie esta serie Arcane. Arcane. Y fue tumbada, precisamente como dice aquí mi buen amigo Lancelot, fue tumbada por esta serie, el puesto número 1 para Betty la Fea. Bueno, el contexto o lo que es esta trama o esta serie nos habla de los personajes, el personaje con el que se ha dado a conocer Riot en cuanto a lo que es League of Legends, que es Claro, tiempo. Jinx, aguanta, Jinx. Ajá, pero Riot es la casa productora de League of Legends. Sí, ¿no? Por lo que Riot, tengo entendido. sí, efectivamente, ¿no? Riot Si no Games. vas a confundir acá de una cosa con la otra. No, también. Para quien no sepa, en este caso Riot es quien se ha hecho popular por este videojuego de League of Legends. League of Legends nace como un MOBA que es básicamente un escenario en el que se pelean personajes de 5 contra 5 y ha dado, este es el que es más reconocido. ¿Es el precursor que tengo entendido o hay no, este juego proviene de lo que es principalmente un modo que se realizó dentro de un juego llamado World of Warcraft. World of Warcraft quería un modo de juego. Es de versus en equipos, ¿no? Exactamente, que tomaba los personajes que aparecían dentro de World of Warcraft y los enfrentaba en una especie de arena de 5 contra 5. Un batalla royal tipo, más o menos. Exactamente, es como un Battle Royale, pero lo curioso de esto es que hay un juego que primero nació de este tipo de mods, que es el juego llamado MOBA, Dota 2. Dota y Dota 2, el Dota 2 es más conocido actualmente dentro de lo que es la escena competitiva porque es uno de los juegos principalmente que tienen este formato competitivo, Claro. Que ha sido muy popularizado en China, que se han dado distintos concursos, torneos y lo que tenga que ver. Es de ahí de donde proviene este juego, este tipo de juegos. Luego de ahí, Dota 2, o Dota, bueno, en este caso, el juego de Dota o fue influenciado por estos personajes o por lo que es esta casa productora, que ahora es casa productora, que es Riot, para poder crear League of Legends. Y de ahí nace los dos mayores precursores de lo que es los MOBA. Es todo este boom de juegos 5 contra 5, todo eso viene de estos dos juegos principalmente. Ahora, los juegos que aquí son conocidos por este tipo de mecánicas es uno de los principales que vienen de aquí es uno llamado Mobile Legends. Mobile Legends es actualmente uno de los juegos más jugados en Latinoamérica o lo que sería Centroamérica. ¿Por qué lo decimos? Porque realmente se presta mucho a interpretación, porque hay muchos juegos que aparentemente tienen el mismo nombre y personajes muy parecidos, pero realmente son diferentes casas productoras y a veces hasta otro rollo con las mismas historias. Efectivamente, sí, todos estos juegos ya tienen una historia o ya tratan de establecer una historia. Mobile Legends tiene su propia historia y no es el único juego que existe. Existe Arena of Valor, existe... En los Méxicos sí, efectivamente, pero hay varios. Aquí hay varios que manejan este tipo de mecánica y la cantidad de juegos de este tipo ya ha ido incrementándose con el paso del tiempo. Inclusive hicieron una versión para teléfono. Todos esos juegos que estamos mencionando son versiones para teléfono. Los primeros juegos que... Las primeras son para PC, League of de Legends. hecho las segundas también para PC en algunas de sus variantes, que era lo que Efectivamente. mencionaba. League of Legends, Antes de Dota entrar 2. a la serie, como que es por eso este pequeño resumen de Sí. de dónde viene, porque realmente la serie no tienes un contexto de creación del lugar, como en otros lados, Sí, en otras películas, donde te dicen, existe tal mundo que se la llama historia así, y y todo así. No, este ya te va directo con lo que es la historia de los personajes.
Sí. Ya adentrándonos ya en lo que es la serie de Arcane. Me llama la atención esto, precisamente por eso también preguntaba yo estas situaciones, porque esta historia ya te habla de una batalla. Técnicamente Bueno, sí, la batalla de que ya entrando en lo que es esta serie, sí. como dices. Hasta la fecha y en el momento de que se publique este podcast, tiene 9 capítulos. Correcto. Únicamente. Esperemos que salgan los demás porque la historia está bastante. Creo que ya está donde tengo enterado, sí va a haber segunda temporada, por lo menos. Es lo que se rumorea por Se ahí. rumora, pero ya sabemos. Sí, luego nos dicen cosas y no lo cumplen. Pero bueno, regresando al punto, aquí sí cuentan primero la historia de origen, yo creo que es la más importante o la que a mí me atrapó, sinceramente, la historia de Jinx. Jinx es el personaje que sale en todas las carátulas, o por lo menos es el la mayoría de las portadas del videojuego. Exacto, inclusive el juego para móviles de League of Legends, que es Wild Rift, actualmente si lo buscas en la Play Store, en la Play Store, porque ya lo descargas para el teléfono, te aparece el icono que te aparece, es la cara de Jinx. Este personaje está volviéndose una locura y es como la siguiente Harley Quinn. ¿Por qué lo digo? Sí. Porque aparte de que está saliendo todo, aparte de la historia, está la historia que te manejan y con la cual se está identificando mucho esta situación es como la chica que se vuelve loca. Pero fíjate está que ya en una especie de esquizofrenia. Ese es el detalle, eso es lo más interesante del personaje. El personaje como tal sí se vuelve propenso a volverse una persona esquizofrénica por todos los acontecimientos que vive. Sí, porque son muy traumáticos. Pero sí, la verdad fue bastante fuerte. De hecho, la misma historia te comentaba yo al inicio que ella y su hermana son rescatadas por una persona. No, perdón. Bueno, sí. Por lo que te da a entender al principio, pues, su papá. O sea, ellos tienen un papá. Y este papá es el que, digámoslo así, existe como la clase alta y la clase baja. Sí. Pero en este caso son la ciudad y lo que parece ser como cloacas o como... Sí, como si fueran los desechos que toma la ciudad, todo lo que tira, es donde habitan estas personas. O sea, ya llegando a ese extremo. Ya no es realmente una parte donde digamos que están pobres y ricos, sino que ya es la ciudad y los desechos. Y los desechos de la ciudad o lo que son los bajos mundos o barrios o así. De hecho sí se llaman, bueno, te digo, yo la serie la vi en español y está como los barrios bajos. Los barrios bajos, no, pero en inglés, el idioma que se supone que es original, tiene otro nombre. Pero nos vamos a enfocar en este caso de que son los barrios bajos. Y el detalle aquí es que, por ejemplo, la historia que te cuentan, la historia de lo que estás viendo, en este caso es la creación o cómo nace la motivación de estos personajes para luchar. ¿Por qué? Porque se ve que hay una diferencia y el mundo de lo que es la ciudad los trata como si fueran... basura literalmente, sí. Porque es eso, o sea, los desprecia y piensa que son peligrosos y la verdad es que son personas como cualquier otra y eso es lo que recalca mucho la serie, que creo que es algo muy importante de manejarlo dentro de lo que es esta situación. Todas las personas que viven tienen de alguna forma esa situación de querer ser tratadas como personas, únicamente es eso. Claro. Y aquí el detalle es que al existir lo que es el imperio de donde se desarrolla toda esta trama, ellos toman la idea de que ellos son como el futuro y tratan de crearse algo mejor. Hablando de eso, que aparte sobre la tecnología que ellos están desarrollando. Sí, realmente es como que el detalle, ¿no? Los que utilizan la basura crean sus propias herramientas. Sí. Pero ya está establecido que estas herramientas son ideas tomadas desde un punto de vista desde los ingenieros, por así decirlo, sí, que desarrollan estas primeramente. Ahora, la historia nos lleva a estos niños, que son 4 personajes al inicio, que por así decirlo, atracan un lugar, que era para robar todo lo que pudieran y venderlo en el bajo mundo. Cuando atacan a este ingeniero, exactamente, hay varios conflictos, desde ahí por eso me llama la atención del personaje, porque siempre es superada por la hermana, en ese aspecto, y los demás le reprochan esa situación. Desde ahí ya empieza su conflicto mental. Estamos hablando del personaje Vi, que es la chica de cabello rosa, y luego está Jinx, pero ahí en ese momento se llamaba, tiene otro nombre, que es bueno, ahí lo vamos a estar poniendo abajo, sí, pero si no nos acordamos de los nombres, ahí se los vamos poniendo. Pero en este caso, bueno, su hermana de Jinx, que es Violet, se llama, o en un punto dado le llama Violet. El personaje sí demuestra que ella está como al mando, siempre está al frente, como que siempre trata de... Sí, o sea, mira, es la que maneja, de hecho ya fue la idea de llevar a cabo el golpe.
Yo lo que iba era que realmente el punto que desde que yo vi que empezaba ese quiebre era desde ahí, desde que la hermana es superior en todos los aspectos. Ella era la que se aventaba, la que se mete de primero, incluso en el primera parte cuando brinca de una azotea a otra, está a punto de caerse Jinx y ella la salva. Sí, pero yo siento que ese es un conflicto, bueno, eso es un conflicto una vez que empiezan todas las problemáticas, porque antes de eso es como la guía, esta es la Sí, persona sí. que está al frente, entonces tiene que dar la pauta para que los demás aprendan cómo va a hacerse la situación o cómo van a actuar, porque de hecho el conflicto que tiene Vía al principio de la serie es precisamente el hecho de decir, tienen que tratarnos ya como somos, que somos adultos o que necesitamos explorar el mundo. Claro. Y dicen, y de hecho precisamente es su parte del conflicto porque lo que es el bajío o lo que son esta parte baja, trata de mantener su distancia con lo que es la ciudad. Sí, de hecho, Y como la eso, ciudad de ahora sí Gabriel. que por clases, como dices, lo clasificaron así. Algo que me llama mucho la atención también de esta serie es que no nada más te manejan un solo personaje, Ah, claro. sino que te maneja, o sea, ahorita todos están muy fanáticos con Jinx como tal, pero también te muestran la otra parte, porque ellos son la parte del mundo bajo, mientras que estás viendo también al mismo tiempo correr la historia de un personaje que es salvado por medio de la magia, que es lo arcano, que según te lo Que es el Jace, el Ajá. personaje Jace. Él termina siendo una persona de clase alta a pesar de ser de un estándar muy bajo, dentro de la misma clase. Termina inclusive en el consejo de estas personas importantes. Ahí me gustó porque no nada más te manejan una historia así, te manejan política. Y los Claro. juegos de política entre el tomo y daga y que si ya tienes una posición, tienes que manejar tu posición, te tienes que comportar de cierto modo. Cosas que al principio ves el personaje que le cuesta trabajo irse adaptando. ¿No? Ahora, también un detalle muy importante que debemos de mencionar son las piedras. Las piedras que toman, que van a terminar causando el conflicto de toda la historia. Son lo que, de hecho, el conflicto, o más bien, la idea se desata y se empieza a descubrir todo a partir del primer incidente, que es cuando se meten a hacer este atraco a este lugar, es como un departamento. El, el grupito que está junto, que es en este caso Jinx, Violet y los demás, que son dos chicos. Son dos chicos, de hecho, son como sus hermanos, inclusive ellos se manejan así. Precisamente ellos son como los hermanos que están todos juntos siempre y que hacen todo junto y que se tratan de valer ellos por sí mismos y tratan de crecer en este mundo tan que se ve que son del bajío, entonces tratan de crecer y de no caer en todas las problemáticas o los vicios y todo esto, ¿no? Entonces, porque de hecho te mencionan que ahí ya se está viendo como parte de la sustancia que va a jugar un papel importante en el futuro. Esta sustancia que es rosa y que aparentemente transforma a las personas, sí. ¿no? De hecho, aquí hay un detalle bastante importante antes de continuar. Que en el momento en que se roban la piedra, ellos logran escapar con varios objetos. Los terminan perdiendo durante el proceso, solamente conservan las piedras. Y ahí durante esta parte, los altos mandos de la ciudad hacen una investigación donde empiezan a mandar un grupo de soldados para tratar de reobtener esas cosas robadas. El detalle aquí, como lo mencionas, yo siento que detona casi al final de este capítulo, que es con el que se está desarrollando. Además de esto, tenemos estos personajes. Y todavía tenemos un enemigo más, que es el que tiene el ojo... Sí, ajá, aquí vamos a ver el nombre. Este sujeto también crea ese conflicto, porque él juega del otro lado. ¿En qué aspecto? En el que él es el que paga los sobornos, hace las cosas ilegales, y según él, él se cree el dueño del submundo, de esta parte baja. Pero es que está curioso, porque al principio cuando te manejan al papá de lo que es esta niña Vi y de Jinx, te lo manejan realmente al padre como él es el que hace los tratos con el... Es que él es un mediador. No, por lo que dice al principio, él hace los tratos. Él dijo, nosotros no nos metemos si ustedes no se meten con nosotros y no hay bronca. Y entonces él era el que los mantenía a todos como en calma y como que los tenía así, los cuidaba. No solamente era como el jefe, no solamente era como el dueño del bajo mundo, no. Él siempre trató de ser como el padre, como ayudar a todos, porque de hecho hay mucha gente que está agradecida con él. Y entonces la otra parte que dices efectivamente es el que tiene el ojo. Nombremos el villano. El villano en este caso, que él lo que quería, o lo que se supone que estaba tratando de hacer, era que ya tomar el control
del bajo mundo y de ahí partir para poder tomar el control de lo que es la ciudad. ¿Por qué? Porque se siente oprimido por lo que es este tipo de control que ejerce el imperio, ¿no? Ahí te va lo que yo Ahí creo, es eso. porque como todo, ¿no? Aquí se tiene diferentes puntos de vista. Yo más bien a él lo vi como que sí era el jefe de esa parte baja, pero de los villanos, o sea, de todo lo malo que hay, él lo manejaba a escondidas de esta persona, sin que se diera cuenta realmente. Porque él ya tenía, si te das cuenta, desde el principio de la historia, él parece ya tener un plan. Él es el típico villano que ya tiene un plan. Sí. Pero no puede actuar hasta que se deshagan precisamente de esta persona. Porque siento que, si te das cuenta, siento que él estaba esperando ese punto para poder empezar a hacer realmente lo que tenían planeado. Que en este caso es una guerra lo que él busca. Su mentalidad siempre ha sido provocar una guerra. Él es como que el caos en sí mismo, lo que él busca. Sí, porque ya no le tiene miedo a lo que, precisamente por este evento traumático en el que te dan a entender que, spoiler, la alerta de spoiler, sí. Se termina peleando con su hermano, y su hermano es el papá de las niñas. Él termina perdiendo, dice que le termina entrando una especie de toxina al cuerpo y termina perdiendo el miedo. Él sí. Porque antes tenía miedo porque dice, yo era un cobarde, yo era así, ahora ya no tengo miedo y entonces voy a conquistar este mundo, ¿no? Bueno, es lo que él considera ese mundo, lo que es el Bajío, y luego posteriormente los que lo menosprecian, que son los soldados o lo que son los vigilantes precisamente. Entonces ahí es donde hay un cambio realmente. ¿Por qué? Porque él en el momento de que pasa esa situación, de hecho te muestran todo paso a paso que él ya tenía esa idea de que ya lo habían humillado. Su hermano fue el que de alguna forma lo humilló, porque lo hizo así, porque le hizo que se quedara con el ojo mal. Y después de eso, lo que busca es una oportunidad en la cual pueda vengarse de su hermano, y eso es lo que estaba buscando. Entonces, cuando ve que cometen este error y que todo el mundo se entera de que se robaron las cosas y saben que la pena va a ser que maten a la persona que se metió, porque no saben quién es. En teoría nadie sabe quién fue la persona que se metió a hacer el atraco en este departamentito. Cuando él ve esa oportunidad, se entera, igual que todos, que eran los niños. Entonces él es cuando dice, va, entonces lo que voy a hacer, porque hasta su plan es precisamente desaparecerlos a todos. De hecho, ese es el punto que desata toda la situación, donde terminan capturando de cierto modo a los niños. Se empieza a ver lo que funciona de esta poción como rosa, que se inyectan y los vuelven monstruos. En este aspecto... Sí, literalmente son monstruos, en este aspecto, cuando empiezan los enfrentamientos, llega un punto en donde a Jinx la hacen a un lado, van a rescatar al papá, termina sucediendo un accidente donde mueren los dos hermanos, los dos chicos, y solamente sobrevive Jinx, y eso sobrevive ella, provocando una explosión que por accidente mata a los hermanos. Sí, entonces es como el nacimiento de esta personalidad. De esta personalidad extraña, o cuando pierde toda la esperanza. ¿Por qué? Porque pierde todo lo que tenía. Ahí realmente es cuando pierde todo. No por Pi sigue viva, pero es capturada. Es capturada y la desaparecen. Porque de hecho la encierran. De hecho la encierran como por interrogatorio, por lo que te plantean más adelante. Es que el lugar donde está encerrada, todo el tiempo te dan a entender que es más como un lugar de tortura que una prisión. Sí. Pero está curioso porque ahí es donde se ven varios matices. Primero que nada, los vigilantes no son todos tan rectos, tan buenos. Porque de hecho ahí existe la corrupción, y esa es parte de la corrupción. ¿A qué se refiere? A que hicieron creer que el antiguo jefe, que es el hermano el papá de las niñas, pues, él es el que tiene, el jefe de los vigilantes es el que tiene, según la idea de que al hacer desaparecer a Pi, puede convencer al villano en este caso de que sí llevó a cabo la búsqueda y la posterior eliminación de lo que es esta línea, este linaje, ¿no? Por decirlo, toda esta unión. ¿Por qué? Porque Vi representaba... Era lo que te digo, y ahí es donde entra él a tomar el mando y empieza a explotar esta parte. Aclaremos, esta pequeña parte que estamos hablando es el inicio. Porque después estamos que se trasladan al futuro. Se avanzan unos años. De hecho,
y ya se ve que los personajes, bueno, en este caso Ya Jinx, están más, para darle contexto rápido, y lo creo que lo más importante, cuando pasa esta situación de que secuestran al jefe y el papá de las niñas y Vi y los otros amigos, que son 3, van a tratar de rescatarlo, dejan de lado, como dices, a Jinx. Ahí es donde nace el personaje precisamente de Jinx. ¿Por qué? Porque ella utiliza la tecnología que había robado, porque crea una explosión, esta esfera azul, crea una explosión y la explosión termina matándolos a sus 2 amigos, lastima a su hermana y mete en problemas a lo que es el jefe, ¿no? Entonces, una vez que caen todos o que se ve que todo se dispersa, resulta que el papá termina muriendo en brazos, por decirlo en brazos de Vi, y ahí es cuando Vi se enoja en este caso con Jinx, y le dice, le decían Jinx, le decía la culpa, que es le decían culpa. Jinx, porque Jinx, la palabra Jinx es como la mala suerte, como que estás al lado, como que, como Sí, si sí. dijera, tú fuiste Te trae la mala suerte, que de hecho, trajiste la mala suerte, sí, efectivamente. Entonces, cuando le dice, tú eres la de la mala suerte, entonces le dice, tú eres Jinx, o sea, entonces ahí nace el personaje. Y Jinx, en este momento, se siente desamparada. ¿Por qué? Porque su hermana le dice, no quiero volver a verte. Y entonces, pareciera que la abandona. Y al mismo tiempo, el villano hace aprovecha, en este caso, exacto, porque identifica en ella algo que él se ve que él había pasado en su momento, por la y misma aparte situación de de su eso, se hermana. dio cuenta también que tenía potencial. Y está curioso porque después de esa situación la termina adoptando y entonces se vuelve, digámoslo, mala, pero en realidad lo único que tiene es que está siguiendo al que es el jefe. ¿Por qué? Porque ya perdió todo. Y al momento de perder todo, entonces tiene alguien que tenderle la mano, le tiende la mano al villano, y entonces sigue todas las órdenes del villano. Pero lo curioso de este personaje, lo que me gusta, o lo que estoy viendo, o lo que yo veo, que digo, te parece esquizofrénica porque luego empieza a oír voces, no sabes en qué momento está hablando. Sí, inclusive hasta sí. eso me gustó. Ahora voy a hablar como tal de lo que es la serie. Hay 2 cosas que me fascinaron de la serie. Los efectos luminosos que tienen, Claro. ese es uno. Y luego las formas que aplican. ¿En qué sentido? En que de repente parece humo como de tipo caricatura. Y al mismo tiempo parece como que humo de un videojuego. Sí. Te da el doble efecto. Eso fue muy bonito. Y el aspecto de que cada vez que Jinx tiene algún ataque, aparecen las caras o los dibujos que ella hace de las personas que ya murieron. Sí, o su visión de cómo eran, o cómo ella los Cómo se veía, cómo los veía más bien. Y cada vez que lo hace empiezan estos efectos estrambóticos luminosos de luz. Luz neón, siempre es luz neón cada vez que aparece Jinx. Sí. Ese es el detalle. Siempre que aparece Jinx, vas a ver luz neón en todos lados. Inclusive hasta cuando pelea, cuando suelta sus bombas, cuando hace sus disparos. Todos los artefactos que ella maneja tienen dibujos y en luz neón. Sí, está muy genial. En ese aspecto es muy bueno. Y su soundtrack fue muy, muy, muy bueno. Sí, también. Bueno, es que ya hablando de este tipo de series que están muy bien hechas, o sea, esta es una de las series que está bien hecha y creo que por eso están marcando tanto las vistas en Netflix. Internet, sí. Porque no solamente se compone de lo que es la creación o la animación. Tiene una buena trama. El soundtrack visualmente es muy atrapante, es muy atractiva y sí te pone en esas situaciones en las que se demuestra todo este problemático de conflicto, lo que te dice que es bueno y lo que no es bueno. Por ejemplo, el hecho del color azul que manejan en la ciudad para poder mostrar los avances tecnológicos, como que te muestra cierta seguridad. Y el azul está... y es un azul muy claro, sí. Porque llega un punto en que el azul llega a ser más oscuro. Cuando ya están hablando ya un poco más avanzada de la trama, sí. Hay una parte en la que se meten en experimentos un poco más peligrosos, y entonces sí, la luz se vuelve oscura, sigue siendo un azul, pero es un azul oscuro. Más oscuro, es un azul más cálido. Exactamente, este azul es como un azul cielo. Entonces está muy curioso porque cuando estás hablando del mundo de la ciudad, estás hablando de un azul claro. Cuando estás hablando del mundo del Bajío es un mundo y no solamente del mundo bajo, sino también cuando hay un punto donde un personaje empieza a interactuar y empieza a crear ciertas cosas, porque inclusive te lo dicen, hay un personaje que es el jefe investigador, el más chiquito, que no recuerdo el nombre. Harbinger. Exactamente. Me da curiosidad porque es un personaje chiquito que es muy
Tiene el carácter muy de profesor de clases. Sí, sí, De de que hecho, siempre los trata a todo el mundo lo trata como si fuera su alumno, como si él estuviera enseñando. y es cierto hasta cierto Sí. punto porque de hecho lo maneja diciendo que me acuerdo de cómo eras cuando empieza a platicar Ujú. con varios de los personajes dice que los conoce y es razón y tiene cierta base porque él tiene aproximadamente 450 años según lo que él estaba mencionando, Ujú. entonces él ya ha visto la creación de la ciudad, de las civilizaciones y ya está él Las ha viendo visto caer y ha visto el exactamente. motivo por qué caen. Y me gusta esa parte donde empieza a ver primero, ok, esto puede ser beneficioso, pero si primero trabajas en él, no lo dejes estar, ya tienes la ventaja de que tienes la investigación, pero no la sueltes luego, luego, porque la gente lo va a tomar como arma. Él siempre se está Sí, preocupando sí. por eso y siempre le dice, ok, ya hiciste esto, bien, desarrollalo durante 10 años más y entonces ya dalo a conocer. Es que ese es el problema y ahí también esa es una de las partes principales Que dentro del causa conflicto que conflicto, sí, claro. maneja y que es razón por la cual como que lo ven anticuado, le dicen, es que manéjalo, experimentalo, lo que sucede Ujú. actualmente, no podemos, por ejemplo, hablando de las vacunas de la enfermedad que todavía nos está rodeando, Sí, claro. dicen, las vacunas antes pasaban por un periodo aproximado también de 10 15 años para poder salir al mercado. Y lo cierto es que, ¿por qué pasaba esa situación? Porque no había dónde probarlas, con quién probarlas, no había sujetos de prueba, no había suficiente como marco para poder hacer la experimentación.